Empezó. Tendríamos la semana que viene, creo que es feriado el lunes, y el otro lunes ya estaríamos en el parcial, tengo entendido yo, porque es la semana del 24 en el parcial teórico. Ese día vamos a tener clase práctica, porque si no, no vamos a llegar a dar el mínimo, digamos, de contenido que necesitamos para el parcial, así que me sugiero que se queden después, por más que estén cansados, un rato, de última tiramos un poco el recreo y damos algo. No el lunes que viene, que no tenemos clase, el otro lunes estaríamos en fecha de parcial teórico. Sí. Después vamos a dar clase práctica. Profe, el lunes parcial yo pensé que era sábado. Sí, sábado. Ah, ¿sábado qué hago? ¿Sábado cuánto? ¿Sábado 24 quedó el teórico? El sábado 24. Bueno, puede ser entonces. Puede ser. ¿Eso le dijo el profe recién? El 10 de septiembre se acaban el cambio. Claro, lo que pasa es que los prácticos se suelen rendir los sábados, los teóricos se rinden el día que correspondía, pero puede ser. Pero ya les digo porque acá había algo. Ah, sí, disculpen. Bueno, el sábado 24, entonces el 26 estaríamos dando clases normales. ¿Sí? Todas las comisiones, horario a confirmar. Pero sábado 24 estamos entonces en teórico. Bueno, y el práctico sería el 10 de septiembre. Entonces tendríamos, aparte de la clase de hoy, 2 clases más. ¿Bien? Y en esas, eso va a pasar a sábado. ¿Sí? Bueno, entre 2 y 3 clases. ¿Sí? Así que presten atención a eso porque tenemos temas que vimos antes de las vacaciones que deben estar congelados. Hay que sacarlo otra vez, que son asíntotas y continuidad. Y sumarle este tema de derivadas que empezamos a ver, ¿sí? Que yo les vuelvo a insistir en que practiquen, que vean, que traigan el ejercicio de derivadas. No alcanza con hacer 5 o 6 derivadas, porque los casos son un montón, nos podemos poner todo en el práctico. Y entonces es interesante ver qué están resolviendo ustedes, qué pueden resolver. Siempre ocupen también las calculadoras en el celular para ir controlando lo que hacen. Bueno, vamos a seguir con las derivadas con reglas. Empezamos a hacer la clase pasada. Vimos un montón de reglas. Y habíamos quedado en el punto F. El punto F es la función r de t igual a la raíz cuadrada de t cuadrado menos 4 sobre t. Hola. Bueno, cuando tengo una raíz cuadrada, tengo 2 opciones. Una es acordarme de la regla de la raíz cuadrada. Fíjense que si tengo la raíz cuadrada de x, su derivada ¿se acuerdan cómo era? Esta, como se utiliza mucho, por ahí la podemos memorizar. Pero ¿qué pasa? Si aparece una raíz cúbica, ya es otra reglita que me tendría que memorizar. Entonces lo que se puede hacer también acá es expresarlo así: x a la 1 medio. Y entonces aplicamos la regla de derivación de x a la n que vimos en la clase pasada, que es bajo la n multiplicando y después le resto 1 al exponente. ¿Bien? Resulta que cuando hago esta cuenta me queda así, porque ahí tenemos 1 medio menos 1 me da menos 1 medio, ¿no? Esta expresión es equivalente a esta que está acá. Es más, yo podría pasar también esta, volver a construirla, escribirla así. ¿Ya? En el parcial, yo particularmente no tengo problema que manejen esta expresión así con exponente negativo fraccionario. O sea, no es obligatorio pasar acá. Pero sí es importante que sepan, porque si no, esto para ustedes puede significar cualquier cosa. Si sepan que cuando tengo un exponente fraccionario,
me aparecen raíces. Profe, entonces, si nosotros hacemos línea, ¿es necesario pasarlo a raíz cuando llevamos el resultado al final? No. Siempre y cuando vos lo puedas manipular después en la calculadora, porque cuando vos estás derivando, justamente la intención es que vos después puedas hacerlo con la calculadora. Y creo que esta es más fácil inclusive que trabajar con raíces en la calculadora. ¿Sí? Pero eso van a ir viendo después adelante cuando ustedes necesiten una expresión. Muchas veces esta tiene alguna ventaja también. Esta queda como más linda porque está como más, se entiende más para nosotros, ¿no? Bueno, quedó en claro entonces que podemos usar cualquiera de estas dos. Bueno, lo que vamos a hacer acá. Ahora fíjense que tengo la raíz, pero no tengo la raíz de x. En este caso, la raíz tengo la raíz de una función adentro, que no es x nada más, sino que es la raíz de u. Entonces, si yo tengo esto que se llaman funciones compuestas, ya estuvimos viendo en la clase pasada que las reglas son muy parecidas a estas. ¿Sí? Solo que había que agregarle algo, ¿se acuerdan? Sí. Un término sin... Se copia tal como está. ¿Y qué se le agrega al final? Muy bien, la derivada de la función interior. Si yo tengo f de u, quiere decir que ¿quién sería f acá? Toda la raíz. Toda la raíz. ¿Y quién sería u? Todo lo que está acá adentro. O sea, yo estoy haciendo una raíz de u. Una raíz de otra función. Entonces, al derivar, voy a tener 1 sobre 2 raíz de u, copio como está, y recién derivo al final. O sea, nunca van a ver que esta raíz se derive adentro. Se deriva lo de adentro, pero por separado. ¿Está? La raíz se va a copiar como está. Bueno, la otra que podemos usar es transformar esto a la 1 medio. Vamos a usar las dos, pero supongamos que yo no me acuerdo de esta regla, no me la memoricé. Entonces, ¿qué hago? Lo transformo a la forma que ya conozco. Exponente fraccionario. Bien, ¿ya derivé ahí o no? No, fíjense que tengo un igual a la función. Lo único que hice es escribirlo de una manera conveniente. Muy bien, recién ahora voy a derivar esto que está acá. Un medio le resto 1, me queda 1. Acá tendríamos que pensar en u a la 1 medio, ¿ven? Esto son funciones simples y funciones compuestas. Entonces, ¿cómo me quedaría la derivada de u a la 1 medio? 1 medio, u elevado a la menos 1 medio por u prima. ¿Todos me siguen ahí o si hay alguna duda? Bueno, bajo el 1 medio multiplicando. Esto se escribe como está. A la 1 medio menos 1, que ya sabemos que nos va a dar menos 1 medio después. ¿Qué me está faltando? Por la derivada de lo de adentro, porque si no, nunca derivé lo de adentro. Bueno, y para no derivar en un paso directo, porque esto puede ser más difícil, yo lo escribo así, le pongo la comillita y recién lo hago después. Porque a veces esta derivada incluye otra dentro, o a veces es complicado, entonces lo voy a poder saltar en un solo paso. Ahora la pregunta es, ¿y acá cómo derivo esto que está acá? La derivada del cociente. Eso es la derivada de un cociente. Tengo que hacer la derivada de un cociente. Menos el segundo sin derivar, el primero sin derivar. El primero sin derivar. Todo eso sobre su O sea que acá hay que aplicar esta formulita que vimos en la clase pasada, que era si es igual a u por b, perdón, a u dividido b, su derivada es su prima por b menos u por b prima sobre b cuadrado. Eso se llama derivada de un cociente. ¿Qué
sería U. Esto sería U. Ahora, fíjense, U sobre B. U es el numerador y B es el denominador. O sea que acá tendríamos que este vale U y esto de abajo vale B. Ujú. Y ahí hacemos, seguimos haciendo. Esto es un medio, t cuadrado menos 4 sobre t a la menos un medio por. Y ahora vamos a derivar esto. U' sería la derivada de esto que está arriba. O sea, t cuadrado menos 4 derivado por t. Esto es u y lo tengo que derivar ahí abajo por t. Ujú. Después, menos. Menos. T al cuadrado U sin derivar. por T derivada. Derivado B al T al cuadrado. sobre t al cuadrado. Hermoso. ¿Ah? Esto se pone así tan largo porque no estamos haciendo automáticamente las derivadas, ¿no? Después ustedes van a ver que cuando quieren práctica se hace más largo. Esto es un medio, t cuadrado menos 4 sobre t a la menos un medio. Y ahora díctenme qué queda acá. 2t. La derivada de esto es 2t por t menos T cuadrado menos 4 queda igual. paréntesis t cuadrado menos 4 Por 1 por la derivada de t que vale 1 Exacto. sobre t cuadrado. ¿Puedo suprimir algo ahí? T cuadrado, T cuadrado menos 4. Claro, por 1 se puede ir. 2t por t, 2t cuadrado. Bueno, acá es donde habíamos hablado la clase pasada. Cuando uno llega a esto ya está la derivada, ya está hecha. No me queda nada por derivar. ¿Qué pasos me quedan? Todo lo que queda es algebraico. Claro. O sea, acá hasta acá yo tendría que considerar ya buena parte del puntaje porque ustedes ya llegaron. Pero siempre le insistimos en llegar a la mínima expresión porque después esto se utiliza para otra cosa. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y ahí es donde conviene simplificar, ¿no? Pero hasta acá si uno llegó ya está perfecto porque ya sabe derivar. Lo demás es todo juego algebraico que bueno, ahí depende ya de cómo uno puede hacer las cuentas. Bueno, veamos acá. Esto es un medio de t cuadrado menos 4 sobre t a la menos un medio por. Y acá tendríamos, vamos a hacer la cuenta ya, 2t cuadrado menos t cuadrado me daría 2T. t cuadrado. Y menos por menos más 4 sobre t. Mm. Sería T cuadrado. Ahí puedo simplificar T cuadrado con T cuadrado para que me quede 4, ¿no? Salvo que se puede. Ahí está el más, no puedo. Bien. Tampoco puedo multiplicar estos dos porque no son bases iguales. O sea que ahí estaría La una mínima. buena expresión. O 1 más 4t cuadrado también podría quedar. También, Ah, eso depende. Se van de un lado al otro, te queda 1 Eso. más 4t cuadrado. Pero ahí ya podríamos discutir cuál es la mínima. Bueno, podríamos decir que esta ya es una buena expresión. No existe la mínima, ¿no? Eso depende para qué necesito yo. Profe, y Sí. si hubiera hecho con la raíz, digamos, 1 sobre 2, raíz de x, podría igual llegar, tipo... Vamos a llegar a lo mismo, salvo que este va a estar acá abajo como raíz. A ver, porque U' es este, ¿no? U' no va a cambiar. Solamente este que está a la menos un medio te va a aparecer como raíz acá abajo. Esa es la única diferencia. T cuadrado queda O sea, te va a quedar así. 1 sobre 2 ¿Qué ventaja tiene? Obviamente si vos... ¿Así? Ahora aplico lo conjugado. Este igual tenés que hacer sí o sí el U'. La derivada de la raíz no es u derivado sobre 2 por la raíz de u. Claro, pero acá si vos te pones, a ver, si vos lo mirás acá,
Si tu u fuera x, u derivado es 1, ¿no? Y acá lo mismo. Acá. Este u por 1 te termina dando lo mismo. Entonces sería u derivado sobre 2 por Pues se 0. puede hacer desde un principio con la derivada de la raíz. Claro, O sea, sí. Hacer la división arriba y abajo poner... Totalmente. Por eso les digo, ¿qué pasa? Ya después si te aparece una raíz cúbica es más difícil memorizarme toda la fórmula, una raíz cuarta, digo. Entonces, esta te salva de cualquier caso. Si vos te acordás de este, está genial. Y este lo puedes poner acá, ¿eh? Podría ser un prima, porque por 1 te da lo mismo. Bueno, ¿quedó? Derivado. Bueno, entonces podríamos escribir acá y' igual a la derivada de x por esto sin derivar. Después, más Por X, así. la primera sin derivar por b, que sería todo esto, Menos la constante menos K. con el signito de derivado. Y utilizamos esa fórmula, digamos, la de I, U por B. Ahora armaste este esquema, ¿no? Te falta Claro. hacer las derivadas. E a la U. Ese sería E a la U la derivada. Esa todavía no vimos, ¿no? ¿Cuántas operaciones parciales tuvimos todos? No, háganlo, no directo. Como recién estamos viendo y por ahí algunos están enganchando, digamos, con esto, mostramos así, pero no en el parcial. Hagan como a ustedes les parezca más práctico. Bueno, la derivada de esto me da 1, ¿no es cierto? Y esto está sin derivar, o sea que me queda así como está. Más. Ahora tenemos x y tenemos que derivar esto que está acá. ¿Bien? Todavía no vimos nunca la derivada de e a la x. Difícil. Que tiene una particularidad. Complicada. Es como Euler, como ¿El de Euler? Es re complicada. Es la más difícil de todas. Es horrible. Claro. Si tengo i e a la x, su derivada es la misma. Apa. Bueno, el problema está cuando yo tengo e a la u. No, da lo mismo. Y e a la u sería lo mismo, ¿no? Sí. ¿Sí o no? En la teoría. Seguro. E a la U por U derivado. Pero siempre se agrega el u derivado. Ah, bien. Que en realidad si uno lo piensa, esta regla también está el u derivado acá. Solo queda 1. Solo que siempre como mi función es x da 1, ¿no? Eso lo ven, ¿no? Acá siempre está el 1. En esta reglita. Esta es la más general. Y esta en un caso particular. Vale. Veamos acá entonces. ¿Cuál sería u? Menos KX. La clase pasada ya hablamos de que este u que elegí primero ya deja de ser u después una vez que lo hago y puedo elegir otro como u. Profe. ¿Sí? ¿Cuál sería u? Menos KX. Esto. Exacto. Esto sería u. Entonces sería e a la u por quién. Sí, borramos todo ya. E a la u por u derivado. Ahora va e a la menos kx más x por e a la menos kx. Sí. ¿Y esta derivada cuánto da? Menos K. Menos K. Menos k. Muy bien. Bien, ¿puedo hacer algo más? Ah, quedar E a la... Sí, estas que tienen e a la x o e a la u, siempre se puede sacar factor común. Porque me vuelve a aparecer el mismo factor repetido. Entonces, el factor común sería e a la menos kx por ¿cuánto? Menos K. A ver, primero este. Divido con este de abajo. 1. 1. Ahora divido. Toda esta expresión la divido con el factor común. ¿Qué me da? Menos K. Menos kx. Esta sí es una expresión muy práctica comparada con esta.
¿Por qué? Porque al estar factoriado me permite ver cuáles valores me anulan, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que a esta parte no la anula nadie. Valga lo que valga x, esto nunca se hace cero. Entonces tendré que buscar por este lado a quién le hace cero. ¿Sí? Entonces, acá se ve bien patente por qué está bueno poder trabajar así, con la mínima expresión. Si en el parcial llego hasta acá, Está ya genial. está bien casi todo, puedo bajarlo un poquito. Como si en la consigna dice reducir a la mínima expresión, Es un 50 puntos, digo. se espera de ustedes que lleguen hasta el final. Nada. Me quedan 2 puntos, que no olvidé. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Sí? Sí, dice que cada la constante cuando aplico derivada sería una vez. Bueno, a ver, por acá, la derivada de esto. Bueno, la derivada de x es 1. La derivada de una constante vale 0. Sería 0. Pero ¿qué pasa? Acá si vos considerás por separado, estás considerando un producto. ¿Cómo decirlo X? A ver, como decir que esta es una función y esta es otra, ¿no? Entonces, cuando vos consideres a la derivada te va a dar 0 y te va a anular. Y cuando consideres a como función, te va a dar 1 la derivada de x y te va a quedar k solo con su signo, ¿no? O sea, generalmente se dice así, mira. Si vos tenés a x, la derivada vale a. Y si esto es la función. Ahora, si vos tenés a solamente, su derivada, ¿cuánto vale? La derivada de una constante es 0. 0. Ahí. Por eso te quedó menos k. Está bien. Bueno, y nos queda creo que la última. Vamos a verla. Punto H. Dale. 1 sobre t cuarta más 1 al cubo. Qué lindo. Bueno, a ver, intenten hacer ustedes, ya vimos algunas. Ok. Es la manera más simple. Transformar todo lo que tenga. Si yo tengo una constante dividido u, o sea, esto sería como a sobre u a la n, lo que puedo hacer es llevarlo arriba. Pero ¿qué pasa? Si acá yo tuviera una x, ahí sí o sí tengo que hacer cociente. En cambio, si tengo así y yo hago el cociente, van a ver que a la 0' te da 0. Y hay un término que se te anula siempre. Por lo tanto, como que es como hacer un paso de más. Bueno, entonces, ¿derivé ya o no? ¿No? No. Fíjense que hay un igual con la función. Ahora recién voy a derivar como u a la n. ¿Cómo se deriva u a la n? Se baja la n multiplicando. Menos Después, 3. A la menos 4. se le resta 1 Por u. y no me tengo que olvidar de Que es derivar todo esto. entero. Porque si no me va a quedar una parte sin derivar. Bueno, y ahora escribo esto. Menos 3t cuarta más 1 a la menos 4. Por la derivada de esto, ¿cuánto da? 4t cubo. Y la derivada de 1 da 0. Cero. O sea que queda así como está. Ahí se llegó. No Sí. puedo hacer más. Si la constante fuera, por ejemplo, 2, ¿cómo afecta al equivalente? Si acá fuera un 2, No, allá arriba. acá. Fuera un 2. Y te queda un 2 multiplicando acá, que después te va a aparecer acá. Porque vos acordate que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada. O sea que las derivadas vos las podés dejar afuera si querés. La constante. Claro. Un 2 y el 3 también vuelve. Ah, y el 3 le va a bajar multiplicando acá el 2. En ese caso, te va a quedar un menos 6 en vez de quedarte un 3. Claro. En eso no pasa. Bueno, y esto si lo quieren escribir de otra manera sería menos 12t cubo sobre ¿cuánto? Porque 3 y 4 me da 12 t cubo. ¿Y esto a dónde lo escribo? Como está la menos 4, lo escribo abajo a la cuarta.
Y ahí termino. Cualquiera de estas dos es válido. Son la mínima expresión las dos. Lo que cambia es cómo lo expresé nomás, pero esta es la mínima expresión igual que... Claro, sí, de última queda un poquito más corto, sí. Sí, es por el producto, pero... ¿Se puede simplificar algo ahí? ¿Este con este, cuarta? ¿No? No. Este no se puede con este. Primero tengo una suma, después te elevado a la cuarta. Bueno, ahí estaría. Todos son funciones exponenciales, ¿no? Exponencial se llama cuando el exponente es la variable. Solo que en una tengo base E, ¿sí? El número E. Y en este un número no necesariamente el número E, puede ser también. Pero un número A, ¿bien? Que sería una constante. La derivada va a ser casi como E a la X, pero ¿qué se le agrega al final? Se le agrega el logaritmo natural de A. Que si ustedes miran la de arriba, ¿qué pasa? Acá sería el logaritmo natural de E. Vale 1. ¿Por qué hago esa mención? Pues entonces, si yo puedo relacionar estas dos, no me voy a olvidar de esto. Porque yo sé que acá, por más que no lo haya escrito, estaba el logaritmo. Claro. Superior. Y sabemos que da 1. Vale. Ahora, ¿en qué cambia si tengo A a la U? Es A a la U por U. Es A a la U por U. Logaritmo natural De U. Prima. logaritmo natural de U Prima. por U'. O sea, hasta acá viene igual y siempre se le agrega la derivada de la función interior al... Bueno, entonces tenemos la función I, que es 2 elevado a la seno de pi x. 2 elevado a la seno de pi x. Mi amor. ¿Viste? Ahí yo también me pasó que llegué ahí, no sé qué hacer. Sí, sí, escribo. Bueno, veamos cómo hacemos I'. Te quedaría 2 seno pi x por 2, el logaritmo de logaritmo 2. El logaritmo de 2 y después te falta el... Bueno, y el U'. Bien. Miro acá y ¿quién es A? 2 El 2 es A. ¿Y quién es U? seno de pi x. Todo esto es U. Si yo no distingo eso, y difícilmente voy a poder derivar. Voy a empezar a aplicar logaritmos primero, porque después se le empieza a mezclar con otras cosas que hace bajar el exponente y se va a armar un lío. ¿Bien? Hermoso. Entonces, igual se puede hacer así, pero es más simple pensarlo así. Primero, ¿qué tipo de función tengo? ¿Tengo un producto? ¿Tengo una exponencial? Una exponencial. Como esto es la base de un número, entonces se considera como A a la U. Después, en el próximo ejercicio, ya vamos a considerar qué pasa si acá tengo una función, pero por ahora... Onda 2x. Claro, un 2x. ¿Para qué hacerlo fácil, Diego? Claro. Seríamos bien. Bueno, acá, díctenme cómo quedaría. 2 seno de pi. 2 seno de pi x, que sería A a la 1, ¿sí? Claro. ¿Por qué cómo está? Por logaritmo de seno de pi x. A ver, logaritmo de 2 De 2. Por seno de pi x. Por la derivada del seno pi de x. Claro. Ah, Seno de pi x derivado. acá puse mal. Mala mía, acá. Ahí es logaritmo. De A. Ah. A ver, tiene razón. Bueno, y U', que sería Seno de pi x derivado. Ya todavía no hizo la derivada. La del seno es el coseno. bueno, seno de pi x, ahora hay que derivar esto. Seno de U. Yo por física, por cuando damos... Bueno, logaritmo de 2, saben que es un número irracional, lo que me interesa saber, lo dejo así como está. Sí. Y seno de pi x
lo tengo que derivar como si fuera ¿qué cosa? Seno de u. Porque tengo a la vez una función ahí dentro. Si fuera seno de x, su derivada es coseno de x. Chao. Pero como tengo u, El coseno de X. Ah, le agrego. me está faltando derivarlo de adentro. Coseno de pi x por Pi. la derivada de esto. Por pi. Por pi. Porque la X es una constante, ¿no? ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer Boludo, así? estoy... Ojalá que se me brille el cerebro así, boludo. O si alguien ya sabe, entonces paso siguiente. 2 seno de pi x logaritmo de 2 coseno de pi x por la derivada de esto Pi. vale pi. ¿Por qué? Porque sería la derivada de ax. ¿Bien? Sí, señor. Esta sí es la última expresión. Una pava. Ahora cuando llegue el parcial, ¿sabes qué? Tangente sobre seno coseno. ¿Esto? ¿Y eso no se puede minimizar más, profe? No, porque acá tenés en el exponente seno, no lo podés relacionar con este, al estar en un exponente. Este lo podés multiplicar por pi, te va a dar un número irracional, o sea, vas a tener que terminar redondeando, no te sirve. Porque este es un factor junto con este. Y esto está dentro del coseno. ¿Me entendés? Pero no... Bien. Depende del valor de x finalmente. Ok, ok. Ahí termino. Bueno, con esto lo que hicimos es ver casi una buena variedad de casos de derivadas. No están todos, por ejemplo, no apareció la tangente nunca, la derivada de una tangente. O sea que eso va a aparecer en el parcial. En pequeñas palabras. Le digo para que vayan pensando, no porque yo lo voy a poner en el parcial. Eso no hago pero piensen que no están todas las reglas, no vimos todas. Así que revisen. Igual van a ver en la tabla que hay la derivada de coseno hiperbólico. Nosotros ni siquiera en la teoría vimos el coseno hiperbólico, sí, pero esa sí no es. La inversa esta. ¿Entienden? Seno, coseno seguro. Por más que no haya aparecido acá, tenemos que saber esa. Tangente también se puede deducir. Derivada de logaritmo, tienen que saber. Derivación logarítmica también. Bueno, eso es lo que entra ahora. Ahora ya vemos en el práctico. Emitiendo radiación de manera espontánea. ¿Una? Aquí los de química, que creo que hay algunos, nos pueden explicar un poco eso. ¿Cómo es eso? Una sustancia radiactiva decae emitiendo radiación de manera espontánea. ¿Bien? Si Mt es la masa que queda a partir de la masa inicial, M sub 0 de la sustancia por un tiempo t, se encuentra de manera experimental que la rapidez de decaimiento se puede expresar así, como dm sobre dt igual ¿Diferencial? a km. ¿Un diferencial eso, profe? Bueno, donde K es una constante negativa, donde K es una constante negativa, en otras palabras, las sustancias radiactivas decaen en una cantidad proporcional a la masa restante. O sea, esto que dice acá, dice que las sustancias decaen en cantidad proporcional a la masa, ¿no? Quiere decir, claro, exactamente, ¿sí? Directamente proporcional. Directamente proporcional, y eso se puede medir experimentalmente. ¿Qué se hace? Se toma un objeto de una masa, se mide, se toma otra medida y ahí se verifica que existe esa constante experimental que aproximadamente funciona. Nunca va a ser perfecta, pero de forma aproximada, como funciona el análisis matemático, funciona bien. Bueno, entonces dice, probar que la masa decae según esta ley. La masa en función del tiempo decae según masa 0 por E a la K por T.
que si ven es algo parecido a K por X. Fíjense cómo esto tiene aplicación verdadera, esto es real, digamos, esta fórmula. Y tengo entendido que para el carbono 14, para datar los objetos, también se utiliza, claro, cómo van perdiendo, o sea, se mide, básicamente, se tiene en cuenta la masa inicial y cuánto va perdiendo de ciertos, ¿qué sería? Isótopos, no sé cómo les llaman, y midiendo eso se puede datar objetos ¿De qué año? de larga data, Claro, ¿sí? miles de años. ¿Sí? Bueno, eso sigue una regla muy parecida a esto. ¿Bien? Miren esto, a ver. ¿Qué significa esto que está acá? dm sobre dt. Diferencial. Con respecto al tiempo. Muy bien. Esto sería el diferencial de m o la derivada de m, ahora lo vamos a tomar como similar, sinónimo, digamos, es la derivada de la masa respecto del tiempo. ¿Y qué me daba la derivada de algo? ¿Se acuerdan cuando vimos los primeros problemas de una piedra que se tiraba hacia arriba? Sí, la tangente, ¿no? Pero básicamente, ¿qué? Tipo, la fórmula en todo ese trayecto de tiempo que podría tener cierto resultado. Todas las pendientes. Cambiando. Claro, lo que me dice básicamente con qué rapidez cambia la altura. Eso me está diciendo la derivada. Sí. En el caso de una piedra que es tirada hacia arriba, si yo calculo la derivada primera de la posición de esa piedra, me dice cuánto varía la altura en el tiempo, ¿no? Mientras mayor sea la derivada, quiere decir que está más rápido, está subiendo más rápido la piedra. Bueno, acá pasa algo parecido. Acá me dice, me mide cuánto se modifica la masa En función del tiempo. el tiempo. Claro. O sea que estoy midiendo una velocidad. La velocidad de la masa respecto al tiempo, ¿no? Pero el término velocidad acá se lo puede llamar rapidez, otra velocidad está más asociado a un móvil, ¿no? Bueno, entonces fíjense, esto que está acá se llama ecuación diferencial, que ya se van a cansar de escuchar esto, después en análisis 2. Cuando yo tengo una ecuación donde aparecen derivadas, se llama ecuación diferencial. O sea, esto que está acá, Es una derivada. sí, es una ecuación porque tiene una igualdad, de donde yo tengo que despejar mi incógnita, digamos, es m. ¿Cuánto vale la función m, que es la que yo estoy derivando? Eso es una ecuación diferencial, ¿no? Y ya me está diciendo cuál es la solución de esa ecuación. Me dice que es esto. Y me pide que verifique. A ver si realmente esto cumple con esta igualdad. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos hacer para ver si esto verifica esta igualdad? Derivo SK por M. Yo tengo que hacer la derivada de quién? De m Ujú. respecto a T. t. ¿Y quién es m? Ya me dice cuánto vale m. Cuando ustedes aprendan a resolver ecuaciones diferenciales, de acá ustedes van a poder obtener este resultado, ¿no? Van a poder hacer este pasaje. Por ahora, todavía no tenemos la herramienta para calcular esta ecuación diferencial, pero ya sabemos la solución. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces? Derivar m respecto de t. O sea, voy a calcular usando esto. ¿Bien? Bueno, díganme cómo sería la derivada de m respecto de t. La derivada de toda esta función respecto de t. O sea, sería todo eso sobre T. ¿No? Sería la derivada de esto respecto de t. ¿Solo bajaste? Claro. Porque esto sería, ¿esto qué es? ¿Constante La o masa. variable? Constante. Constante. Esto es constante. Miren que la única variable es t. K, Constante. Encima es negativa, dicen, porque decaimiento, sí o sí la constante tiene que ser negativa para que vaya disminuyendo. ¿Bien? Bueno, pero eso no me importa ahora el signo. Entonces, constante y constante, ¿cuál es la única variable? 0. T. T. Por lo tanto, ¿cómo derivamos esto? T por MO. Sí. Esto es M0, se podría decir, M0, la sí. masa inicial, ¿no? Podría ser como la que hicimos hoy, que era la del producto. Era E a la U. Era la U. Claro. Claro, pero no hace falta hacer producto, ¿por qué? Porque esto es una constante. Eso va a dar, sí. Entonces, podemos escribir esto, que es una constante. Después,
por E a la U. Muy bien. Por U derivado. Por U ¿Quién sería derivado. U? KT. K por T derivado. O sea que esto me termina quedando M sub 0 por E a la K por T. ¿Por cuánto? Por T. Por K. Ahí está. Queda en 1. ¿Está? Y claro, T era 1 que no lo escribo ahí. ¿Bien? O sea que por un lado obtuve esta expresión. Y por otro lado, obtuve, yo tenía que verificar que realmente daba lo mismo. ¿Bien? La pregunta es, ¿estas son iguales? No. Falta todavía. Por K por T, Asumo que M sub 0 ¿Qué es? Son en KM. se igual a Sí, son iguales. ¿Y son iguales o no? Claro, eso es lo que equivale. ¿Ven? Son iguales. Sí. Esto es M salvo que tiene la T, pero este se entiende que es M respecto de T. Ah, ahí está. Ahí está la igualdad. Listo. Sí, son Entonces, iguales. Solo está en otro orden. Claro, el orden de los factores No altera el en este producto. caso. Sí, sí. Entonces, a ver, SM sería el T, todo eso sería. bien, esto es simplemente, esto no es un tema de parcial, pero Gracias a es Dios. para que ustedes vayan entendiendo para qué se usan las derivadas. Justamente en este problema es inverso a lo que nosotros estudiamos. O sea, yo arranco sabiendo la derivada y después conozco la función. Vieron que nosotros hacemos al revés. Nosotros partimos de la función y después la vamos derivando y la estudiamos. Bueno, en lo experimental es al revés. Yo conozco primero cómo se modifica un fenómeno y después recién puedo sacar las ecuaciones. Por ejemplo, hay ecuaciones diferenciales en lo que hace Einstein, por ejemplo, en la teoría de la relatividad, arranca de ecuaciones diferenciales y después va bajando. ¿Y nosotros qué vemos? Nosotros vemos la última fórmula, esa E igual a M por C al cuadrado. Pero eso partió de ecuaciones más complejas, digamos, que van Fue llegando. derivando. Lo mismo cuando hicieron la ecuación del movimiento, ya con Galileo, digamos, y que después siguieron estudiando, un medio por la aceleración al cuadrado, Qué embole ¿no? eso. Sí. Por tiempo, perdón, un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, eso sale de una ecuación diferencial. ¿Sí? O las leyes de Newton también. Por eso en física van a ver mucho, le van a decir, Sí. bueno, partiendo de esta ecuación se deriva todo lo siguiente. Lo vimos siempre en las primeras clases, pero no entendíamos por qué eran las derivadas y toda la bola. Era como que está muy adelante. Todo esto era el primer tema. Claro, vos necesitas de la integral y todavía nosotros ni siquiera vimos. Para arrancar de una derivada y pasar a la función necesitamos integrar. Así se resuelve una ecuación diferencial, con el proceso inverso. Claro, en realidad nos mostraba la gráfica en relación tiempo, en relación espacio, Sí. hacía y calculaba cuánta era la variación y te daba toda una superficie. Y te decía, en los medios cuando es lineal era un Ahí. triángulo por eso. Podés hacer y después Porque la mitad del rectángulo que está haciendo base por altura te explicaba la noción de dónde te viene tenés que este imaginar. Bien. más difícil. No sé si tenía alguna pregunta por allá atrás, ¿no? Sí, profe, puede ser que el parcial puede llegar a entrar a un ejercicio así de física con derivadas. De física puede entrar como los ejemplos de la primera y ha entrado en algunos casos un tiro vertical, por ejemplo, que te dice derive y Una regresión tengo física. ¿Cómo matar a un Pero- alumno de sistema? En un problema de análisis. no, Un pero paso. fíjense, pero ¿viste los problemas o no? Sí, sí, sí. O sea, ustedes tienen que sacarse la cabeza de que Todo, más difícil. no hay que grabarse 1000 fórmulas. Vos tenés que derivar, por ejemplo, en ese caso vos tenés una parábola y tener el punto máximo es donde tu tangente es 0. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué haces? Derivás primero y igualás a 0. Es más, se lo podría sacar con la resolvente también, o sea, con menos b sobre 2 por a podría sacar también, Claro, pues una raíz. ¿no? Pero no es raíz, pero podés sacar con el vértice. Sí, pero Es decir, no se dejen asustar por un problema porque tampoco van a ser... Pues la idea es que pensemos. ¿Dónde era que Pero hay que hacerlo, porque si no después, si no intenta hacerlo... No entendí por qué esas dos expresiones eran iguales. Primero teníamos m, ¿no? Esto es m. Sí. Es el m este que está acá, que cumple con esta condición, que su derivada es proporcional a la masa, es este que está acá.
Ahora lo derivamos, hasta ahí llegamos. Bueno, resulta que esto que quedó acá es lo que está arriba. Ah, claro. Y esto es m, si quieren ponerlo así. Ah, ahí va. Ajá. O sea, finalmente llegamos de una manera muy simple a probar que son proporcionales a la masa, digamos. Y como dijo el compañero, a mayor masa, entonces habría que pensar ahí, Mayor tiempo. mayor decaimiento sería, Claro. ¿no? Porque si es proporcional, decaen en una cantidad proporcional. ¿Qué quiere decir? Que a mayor masa, al doble de masa va a decaer el doble de la radioactividad, digamos. Bien, pasemos ahora Al otro ejercicio. a derivadas logarítmicas que estaban pidiendo ahorita. Profe, problema de optimización entra. Sí, Optimización. esos son clásicos también. Derivadas. Todo lo que estamos haciendo. El problema de optimización tiene identidad con todo lo que Bueno, ¿cuándo voy a aplicar derivación logarítmica? Cuando mi función sea función elevada a otra función. Y ahí Porque si es constante, puedo aplicar lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? de ahí se da. Si es a a la u, y si hacemos como en el ejercicio anterior. Pero si tengo u a la b, ni esta ni esta son constantes puras. Están vinculadas a funciones, ¿no? Y en esos casos lo que se hace es aplicar el logaritmo a ambos miembros y después se deriva. ¿Sí? Se le aplica logaritmo acá y logaritmo acá para que esta b baje y se me transforma en la derivada de un producto. ¿Sí? No les voy a dar así, sino que ya lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Vamos a ver el 6a. La tangente de x, ahí apareció la tangente, así que no van a tener excusa, ¿no? De que no habíamos visto. Bien. La derivada de esto, si ustedes buscan en su tablita, hay una fórmula. Solo que es bastante larga para memorizar y entonces nosotros optamos por enseñarle la deducción. Pero si alguien tiene muy buena memoria y no hay que volcarla al banco a su memoria, se la tiene o en una hoja, memorícenla, ¿no? Pero yo nunca la pude memorizar. ¿Cómo? Sí. O sea, hay una fórmula directa para hacer eso. Yo le voy a enseñar la deducción paso por paso. ¿Y se acuerda de la fórmula directa? Yo no me acuerdo, o sea, la tengo que pensar todas las veces, pero porque a mí nomás no me gusta memorizarla, pero no sé. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Que venga más rápido. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Quién es U? Esto es U. ¿Y quién es B? Todo esto. O sea, vamos a aplicar el logaritmo de I. Le estamos aplicando logaritmo a este término. Para mantener la igualdad le tengo que aplicar logaritmo del otro lado. ¿Bien? O sea que le aplico logaritmo a la tangente de x elevado a la 1 sobre x. Acá tengo que ver algunas propiedades del logaritmo que me van a servir. El logaritmo de a la n es igual a n por el logaritmo de a, sea cual fuera la base. Quiere decir que si tengo un exponente lo puedo bajar multiplicando. Y entonces vamos a aplicar eso justamente para que b baje multiplicando. Y luego se me transforme en un producto de funciones y no en una función elevada a otra función. Bueno, acá tenemos logaritmo de i, copiamos como está. ¿Y acá qué hacemos? Bajamos esto multiplicando. Esto ya usamos alguna vez, ¿no es cierto? El límite, esto de elevar a
cuando hacíamos el límite de una función elevada a otra. ¿Se acuerdan para aplicar L'Hopital? Eso entra en el parcial. L'Hopital no. Pero No, L'Hopital no. digo- no dimos Ah, L'Hopital. claro que es con derivada, perdón. Ay, gracias a Dios. Estoy perdido ya con la... No, es que son demasiados. Bueno, después de esto viene Está lo... mucho, ¿verdad? Uy. Y ahí vamos a volver a aplicar. Te hace más fácil hacer los límites. Bueno, vamos hasta acá, ¿no? Aplicamos esto. Aplicamos asterisco, digamos. Y hicimos que baje este exponente acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar ambos miembros. ¿Por qué ambos? Porque si yo derivo solo esta parte y no derivo esto, rompí la igualdad. Si dos funciones son iguales y las derivo, tengo que derivar las dos. Entonces, vamos a tener que hacer esa derivada. Vamos a hacerla por acá. Acá tenemos el logaritmo de y derivado va a ser igual a 1 sobre x por logaritmo de la tangente de x derivado. ¿Vamos hasta ahí? Apliqué derivada a ambos miembros y ahora tengo que empezar a resolver las derivadas, ¿no? Acá tengo el logaritmo de y. Claro, ¿cómo? Bien. Si fuera el logaritmo de x era 1 sobre x, ¿se acuerdan? Pero cuando tenemos logaritmo de u, porque en este caso y es una función de x, esto es 1 sobre y por y'. O sea, esto sería y' sobre x. Recordar acá que el logaritmo de u, su derivada era u' sobre u. Revisen en la tablita, la derivada del logaritmo de una función es la derivada sobre la función sin derivada. Eso es lo que hicimos acá. Y ahora tenemos que derivar esto. Miro esa expresión que tengo ahí. Un cociente. Bueno, lo puedo ver de dos maneras. Puedo ver un cociente de esta función con este, o puedo ver un producto de dos funciones. ¿No? Cualquiera de las dos. Pero si está así, y derivada sobre y, lo hago por cociente, ¿no? Sí, eso depende de lo que vos quieras. Ahí. Yo lo haría como producto, pero... Porque es más rápido, más fácil, menos complicado. Porque... No, y te va a terminar dando, o sea, el mismo trabajo. Bueno, entonces tengo un producto ahí. ¿Quién sería? ¿Cómo llamo a este? U. Y este de acá, todo completo es B. Todo esto es B. Bien. Hermoso. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sería U' por B sin derivar Por. más No más. Y ahí entra U sin derivar. U sin derivar. U sin derivar Por B derivada. por B derivado. Ahí está. Esto ¿A la 1? Hojas oficio o algo así en el papel. ¿A la 1? con una rema va a andar. Y para integrarle a la pizza. ¿Es muy largo? ¿Es muy largo el integral? Bueno, seguimos. Y' sobre y. Igual, derivo 1 sobre x. Acá está bueno saberse de memoria ese por qué, porque si no tengo que llevar el x a la menos 1, después bajar multiplicando. Menos ¿no? 1 sobre x cuadrado. Si ustedes chequean esto, es así. La derivada de esta es esta. Sí. ¿Por qué? Porque sería x menos 1, después baja multiplicando. Y acá va el logaritmo de tangente de x. Más 1 sobre X. 1 sobre x Y ahora la derivada del logaritmo.
Y ahora tendríamos que derivar El logaritmo de tangente. el logaritmo de tangente. Todo eso derivado. ¿Qué tipo de función tenemos acá? Es una función compuesta. Tengo el logaritmo aplicado a una tangente. O sea, ¿qué reglita voy a tener que aplicar? ¿El logaritmo de quién? De u. El logaritmo de u. Y fíjense que ya lo pensamos. El logaritmo de u es u' sobre u. Bueno, entonces. Ahora, ¿a quién le llamaríamos u? ¿Logaritmo? ¿Al logaritmo de la tangente? Tangente. Tangente vendría a ser. La tangente que abajo. O sea, sería u', ¿Logaritmo? u' sobre u. U' sobre u. Secante cuadrado. Secante cuadrado. Claro. Secante cuadrado de x sobre tangente. Bien, eso yo tendría que... Tangente también se utiliza bastante. La derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado de x. O se puede escribir como secante cuadrado de x. ¿No? Entonces, acá tenemos que y' sobre y es igual a menos 1 sobre x cuadrado por logaritmo de tangente de x más 1 sobre x por, y acá tenemos secante cuadrado de x sobre tangente de x. No, todavía falta. Falta media hora más. Bueno, ¿y ahí qué pasó? Ya está todo derivado, no hay más nada que derivar. La única cuestión es que acá tengo y' sobre y. Hay que pasar y el producto. Y yo quiero buscar y', no me interesa que esté dividido por y. Entonces, esto que está dividiendo multiplica a toda la expresión. ¿Sí? No. Ah, pensé que tenía una pregunta. Abrí un corchete ahí de poner y. Bueno, eso podrías hacer también, sí. Ya, si te lleva una red y no terminaste, le pones un corchetito y le haces pasar esta acá. ¿Bien? Vuelvo a decirle, no vamos a hacer todos estos pasos, ¿no? Pero si alguien lee la carpeta, después no va a saber por dónde salió eso. ¿Dónde carajo? Véanlo por paso y después hagan un poco de historia. Bueno, ahora borro eso. Lo mismo sería si tengo que hallar y', digamos. Es que estás hallando y'. Ah, entonces, ¿está bien? Vos estás sacando y' acá. Ahora si saco y es lo mismo. Acá. Y' Claro. va a ser toda esa expresión ahí. Ujú. Después cierro acá, como dijo el compañero, y Por es I. ahí que estaba dividiendo, Por y. paso multiplicando. Pero ¿quién era ahí? El tangente de x a la... Tangente de X. Cógate. Distorti. ¿Cómo pasó de la derivada de tangente de x a secante de Por tabla. O sea, esta o te la memorizamos, si no la expresás como seno sobre coseno. Y ahí haces la derivada de un cociente. ¿Bien? Y llegás hasta acá. Sí, ahí te agarro más o menos un paro. Porque encima te tenés que acordar que la identidad pitagórica también. Bueno, así como te memorizás que la derivada de seno es coseno, te vas a tener que memorizar que la tangente es secante cuadrado de Bueno, busquen en la tabla la derivada de y u a la b. Sería
¿Cuál? U, B, no, la B derivado. A ver si alguien ya la memorizó. U a la B B derivado por por logaritmo de U. Sería B derivado por logaritmo de U Más B más B. por U derivado sobre U. Y todo eso multiplicado por U a la B. Por U a la B. Es decir, podemos tener una memoria en la hoja. Esto sale de todo este procedimiento, ¿no? La derivada del primero del producto por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es como un logaritmo. Claro. O sea, esto es, claro que es mucho más fácil que hacer todos esos pasos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Si después se te mezcla, es más, hay alguna que hacen la distributiva, acá van a encontrar también. Una que hace la distributiva acá. Aquí tengo yo que dice U a la B por B derivado por logaritmo de U más U a la B menos 1 U a la B menos 1 por U derivado por B. ahí está la distributiva. ¿Sabes por qué menos 1? Porque está acá esta U de resto, ¿no? Sí. Profe, pero eso no sería como partir más, ¿no? No, esto es equivalente a esto. La que tengo. Claro, pero el que distribuye me refiero Sí, hace como más partir. Sí, sí, sí. En realidad para mí está bien. Bueno, esta es la derivada del logaritmo. ¿Cuánto vale la derivación logarítmica en el norte? 80 puntos. No, suele ser un punto interesante para hacer. 50% más o menos. Ah, no, ponele, no sé, un 10 puntos de 100. Con eso ya me está dando. Ahora, fíjate si vos sabés esta fórmula. O sea, es mecánico. ¿Bien? Pero ¿por qué nosotros insistimos en esto? Porque si no, después hago esto y ¿de dónde salió? O sea, si usamos la fórmula y nos sale así, Si te sale yo no te puedo decir nada, a menos que te haya visto que vos escribiste en el banco, te escribiste acá. O tenés en tu calculadora que te pero si quieres, Me manda al frente. Ya está, o sea, para mí no es el centro del análisis. Usted tiene que razonar muchas cosas, digamos, ¿no? Aparte de... Pero entonces si te llegamos a tener un caso así, no, o sea, no podemos de una pegarle a eso. Y sí, si vos te acordás de memoria, yo no te puedo decir nada, porque no se trata acá de lo que a mí me gusta, no, es lo más práctico. Ahora, ¿qué te digo? Yo, por ejemplo, me cuesta a veces memorizar esto, entonces hago toda esta secuencia. Pero, Bueno, si no ¿Vos acordamos, te lo podés memorizar? si no acordamos la regla del cociente, que es casi lo mismo. Sí, más o menos promedio. Es un poquito más compleja que la otra. Y la añadimos un logaritmo. Claro. Bueno, vamos a hacer entonces la siguiente, hagan ustedes aquí. Me sale también. Este ejercicio, ¿listo? El tema de lo que complica acá es ver quién es U, ¿no? Logaritmo de U. Su derivada es U' sobre U. Bueno, ahora es cuestión de acomodar esto y pasar multiplicando la I. Menos seno de X por logaritmo del logaritmo más coseno de X sobre, este puedo pasar multiplicando acá. Ven que este puedo hacer medio con medio. ¿Cómo yo sé que este es medio? Porque este está dividido 1. El extremo es 1 ahí en realidad. Bueno, ¿qué me falta? Multiplicar acá por... la expresión original que era logaritmo de x por sobre regalado. Ojalá. Nunca va a pasar eso. Dos como este me va a pasar. Yo no entendía nada. Bueno, practiquen ahí en la guía, en los complementarios hay 3 más, creo, no sé. Hay complemento. Prueben con la fórmula, la última si la memorizan, no hay problema, no estamos acá para... háganlo, traten de entender nomás dónde está. ¿Alguna pregunta? Sí. El último paso Esto.
Vos tenés U', U derivado por B sin derivar. Más U sin derivar por B derivado. B es todo esto que está ahí. Pero a la vez B es el logaritmo de U. Entonces tenés que derivar un logaritmo de U que es U' sobre U. Y este es su prima. A ver. Escribir. Interpreten después, pero este es U' y este es U. El 1 entiendo, Y esto todo es B. Lo que pasa es que a este ya le llamamos U, ¿me entendés? Pero este es B y dentro de B hay otro U que vos podría ser T o lo que vos quieras. Lo que pasa es que ¿Cómo se transformó esa ecuación antes de pasar a tema de esto. Acá tenés extremo con extremo, 1 con 1 de acá, medio con medio. O sea, vos tenés así A dividido B. Esto siempre se puede hacer así. A por C, perdón, A por D sobre B por C. Este sería tu A y lo multiplicás con un 1 que está acá abajo. Eso es lo que se llama extremo con extremo y medio con medio. ¿Sí? Bueno, nos veríamos entonces Después del parcial. que ya tendríamos que ir viendo a ver qué temas van quedando. Yo ahí ya les confirmo bien. Mientras obviamente no van a tener ese día para empezar a estudiar. ¿Sí? Empezamos a estudiar a partir de ese día. Van practicando porque derivada con regla completo, derivada logarítmica completo, y vamos a ver si llegamos a ver algunos problemas, si entran problemas de continuidad, sí,